Perfecto, jóvenes. Muy bien. Perdón, chavos. Ya estoy otra vez aquí con ustedes. Entonces comentaba que el día de hoy vamos a revisar este tema para ya dar conclusión a nuestro programa de la unidad número 2. Quisiera yo preguntarles a ustedes, ¿qué entendemos por trauma musculoesquelético? ¿Qué es trauma musculoesquelético, chavos? Pues va a ser cualquier tipo de lesión o daño o trastorno del sistema de movimiento musculoesquelético. Ok, antes de meternos a todo esto, quisiera que ustedes me ayudaran a definir qué es un sistema. Pues va a ser un conjunto pues en este caso puede ser como de órgano o, sí, de órganos o músculos Muy bien, ya llevo la mitad de la definición gris. Con Conjunto una de función órganos, determinada. ¿con una qué, perdón, Julie? Función determinada. Entonces es un conjunto de órganos con una función determinada o una función en específico. Ahora vámonos a complicarnos la vida preguntando, ¿cuál será la función del sistema musculoesquelético? Y de soporte, Proteger. movimiento, protección. A ver, uno. Protección uno, ¿qué más? ¿Quién más? Soporte. Sostén, soporte, ¿qué más? Movilidad. Movilidad, muy bien, ¿qué más? ¿Algo más, chavos? Ahora yo les preguntaría, bueno, ya dijeron movilidad, soporte, sostén, estabilidad, desplazamiento, fuerza. Muy bien. ¿Cuáles son los componentes anatómicos del sistema musculoesquelético? Pues como su nombre lo dice, ¿no? Músculos y huesos, ¿Nada más? articulaciones, ¿Qué más? ligamentos, Cartílago. Cartílago, ligamentos, tendones, articulaciones, ¿algo más? ¿Creen que haya vasos sanguíneos? sí. ¿Creen que Sí, haya nervios? Ujú. sí, también. Entonces son componentes también del músculo esquelético. ¿Qué estructura anatómica fija al músculo, al hueso? De todo lo que nos dijeron de características anatómicas, ¿cuál es la estructura que fija el músculo al hueso? ¿Ligamentos? ¿Pregunta o participación o afirmación? Afirmación. Eso, Chihuahua. Seguridad. Los ligamentos o los tendones son aquellas estructuras que salen del músculo y se insertan al hueso. Justamente el hueso, como se dice el nombre, es el esqueleto, es el armazón. Y el músculo es lo que mueve al armazón. ¿Están de acuerdo? Los músculos nos dan el movimiento. El músculo, ¿por quién está conformado, jóvenes? ¿Cuál es la estructura del músculo? ¿Por fibras musculares? Son un conjunto de fibras que tienen dos características. ¿Cuáles son? Será la contracción y la relajación. ¿Es correcto o no esto? Sí. Ok, entonces, la fibra muscular se va a contraer para generar fuerza y se va a relajar para extender los miembros. Ahora, dentro de los elementos dijeron por ahí que hay una cosa llamada articulación. ¿Qué es la articulación, jóvenes? Sería una unión, ¿Sería una qué, perdón? unión entre dos músculos o Entre dos músculos, aquí tengo articulación, entre el frontal y el no palpebral. entre huesos. No, huesos.
No, huesos. A ver, pónganse de acuerdo entonces. Es entre huesos. Ok. ¿Y cuál será la función de la articulación? Flexibilidad, ¿no? Flexibilidad, o sea, que sea flexible, que se pueda doblar o que tenga flexión. Sírvele, papi. Bueno, flexión. Ah, qué diferencia. Cuando hay una flexión, da movilidad a los huesos. ¿Están de acuerdo? Ahora, ¿cuáles son? ¿Quién me da ejemplos de articulaciones? La muñeca ya fue una que dijo Andrea. ¿Qué otro La tipo de rodilla. articulación con La rodilla, el rodilla? codo. Muy bien, ¿qué El otra? codo. El codo. El pubis. Híjole, esa es una articulación ahí medio locochona. ¿Qué otra más conocen? La del hombro. Hombro, muy bien, ¿qué otra más? Para hacer la bridniseñal, ¿utilizan articulaciones, sí o no? ¿Qué articulaciones, Ingrid? De los dedos, de las falanges. Ok. Entonces, entre las falanges, entre cada falange, tenemos articulaciones. ¿Cuántas falanges tenemos, Ingrid? ¿Cómo se llaman? Distal. Muy bien. ¿Y las otras dos, cómo se llaman? Medio y proximal. Ok. Entonces son falange proximal, media y distal. Muy bien. Anteriormente se llamaban falange, falangina y falangeta. Ya no se utiliza eso. Los huesos que forman la palma de la mano, ¿cómo se llaman? Carpianos y metacarpianos. Y los que forman la muñeca, ¿cuántos huesos hay en la muñeca? Bueno, son 8 o 9 huesos que hay en la muñeca, dependiendo si tenemos el semilunar más prolongado o no. Pero bueno, no es parte de hablar de esto. El trauma musculoesquelético, jóvenes, son las lesiones del sistema musculoesquelético que ocurren en muchos pacientes que han presentado un trauma contuso y frecuentemente parecen muy dramáticas por la deformidad, porque viene gritando el paciente, por el sangrado, por el tipo de mecanismo de lesión. Y siempre, o más bien muy pocas veces, causan un riesgo inmediato para la vida del paciente, como para las extremidades. ¿Qué es esto? El paciente podrá llegar con la fractura de la tibia y el peroné gritando como loco, pero la letra A, B, C, D, E están ¿qué? Controladas. ¿Están de acuerdo, sí o no? Aunque el paciente llegue gritando y todo esto, está controlado. ¿Están de acuerdo? Ahora, no por pensar que venga con algún golpecito lo dejemos hasta el último. Podemos propiciar que un estado controlado pueda complicarse o verse en un estado que se agudice. ¿Están de acuerdo, chavos? Muy bien, jóvenes. ¿Sí logran ver estas imágenes? Dense cuenta que estas imágenes difieren mucho de la definición que nos decía, que un trauma de músculo esquelético no compromete la vida. ¿Qué observamos en la imagen del lado izquierdo, chavos? ¿Qué será esto? ¿Ya vieron qué se ve aquí? Es como un hueso, es el hueso, ¿no, profe? La fractura. Exactamente, es el hueso que está expuesto. Y esto que se ve aquí como cuero, ¿qué será? Esto que parece La piel. piel. La piel. La piel. Entonces, dense cuenta que esta lesión del paciente fue un paciente al que se le hizo como un torniquete de la pierna, le denudó la piel, expuso el hueso y expuso todo el paquete muscular, ¿ya lo vieron? Y aquí hay vasitos, hay nervios, tendones, y entonces esta es una lesión
que probablemente acabe en la amputación y que pueda comprometer la vida del paciente. ¿Están de acuerdo? Entonces no podemos quedarnos con esa definición de que ninguna lesión compromete la vida del paciente. Ahora, vean esta lesión muy parecida en la cual vean cómo se pierde el tono y la forma de quién, de la pierna, ¿no? Y este huesito que se ve aquí, ¿qué huesito creen que sea? Fémur. No, el fémur a poco está cerca del pie. Ah, no. Es que era de la otra. No la vi. Es la tibia. ¿Qué Tibia y pasó, peroné. Andrea? Peroné. Este será la tibia, el peroné no se ve aquí en esta imagen, pero dense cuenta cómo se pierde la relación y la anatomía de esta extremidad. Vámonos al piecito. ¿Cómo se ve el pie, la punta de los dedos del pie? ¿Se ven de buen color o no? Ya no. Pálido. ¿Creen que tenga llenado capilar? No. No. Claro que no, porque vean todo el sangrado. ¿Y a poco creen que alguna arteria esté aguantando toda esta deformidad del pie? Pues no, ¿verdad? Probablemente el mecanismo de lesión de este paciente fue un atropellamiento, y vean cómo llegan a la sala de urgencias, y por supuesto vean cómo está empapada la sábana, y aquí la letra A, B y C estarán controladas. No. Pues la A y la B no me animo a decir porque no vemos nada, pero la letra C, aquí yo estoy viendo una hemorragia y problema y compromiso vascular. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien, chavos. En clases anteriores, no me acuerdo si a ustedes se los dije, la diferencia entre politraumatizado y policontundido. Y si no, quisiera que alguien me ayudara a definir qué es politraumatizado y qué es policontundido. Poli es como más fragmentos. Es como, Poli significa muchos. ajá, muchos. Trauma, pues golpe, ¿no? Politraumatizado. Paciente con muchos golpes. Yo lo que hago aquí para que ustedes se lo graben, el paciente politraumatizado es aquel que conocemos como el polimadreado. El paciente que viene grave por golpes. Y aquí la definición nos dice, paciente que ha sufrido un trauma violento que compromete más de un sistema o un órgano. ¿Quién me ayuda con un ejemplo de paciente politraumatizado y que cumpla con esta definición? Puede ser un paciente con atropellamiento que sufrió lesiones, puede ser perforación de un pulmón y una fractura de pierna. Ok, ¿y dónde están comprometidos los dos sistemas o los dos órganos? Pues en sistemas el pulmón está comprometido, no puede respirar. Y ¿Y qué fractura sistema está comprometido? respiratorio. Ok, El ¿y músculo. fractura? Musculoesquelético. Muy bien. Ok, entonces ese sería un ejemplo y a ver qué les parece este y usted me va a ayudar. Paciente masculino, 18 años, en motocicleta, que recibe impacto lateral, sale proyectado hacia enfrente, con traumatismo craneoencefálico, trauma de abdomen y trauma de tórax, policontundido o politraumatizado. Traumatizado. ¿Cuáles son los sistemas que están involucrados? El primero sistema neurológico, el activo, el respiratorio. Otra vez, ¿el abdomen será únicamente puro digestivo, Andrea? En trauma cerrado de abdomen, ¿cuál es el órgano que principalmente se afecta? El vaso. El vaso. ¿El vaso o el hígado? ¿Están de acuerdo?
Entonces, con el trauma de abdomen me voy nada más a la pura caca, a puro intestino. No, también sería circulatorio. Entonces tenemos que ver todo esto, ¿están de acuerdo? Ok, paciente policontundido. Ahora que estuvo el partido Toluca Pumas el domingo, hubo una bronca, se encuentran 5 chamacos de cada porra. Un gallito se les avienta y los otros 5 van y lo patean a pura patada y puro puñetazo. Politraumatizado, policontundido. 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 Claro, porque nada más fue contusión en el músculo esquelético. ¿Ya se dieron cuenta? Normalmente yo les explico a mis alumnos, el paciente politraumatizado trae tantos golpes que está en peligro la vida del paciente. ¿Sale? En el policontundido, aunque traiga muchos golpes, no está en peligro la vida del paciente. ¿Sí me entienden, jóvenes? El 85% de las lesiones musculoesqueléticas son por trauma contuso, pero no también deja de existir el trauma punzocortante, que ya lo vimos, herida por arma de fuego, laceración, shalala, shalala, shalala. Puede haber desde las contusiones leves hasta representar un compromiso de un peligro para la vida o condicionar una secuela físico-funcional. Recuerden que todo golpe en las extremidades o algo, ¿cuál será su principal secuela o limitación? Habrá una limitación siempre hacia el movimiento. ¿Están de acuerdo? Se debe de reconocer la presencia de la lesión. Tenemos que definir la anatomía de la lesión. Debemos de prevenir las secuelas y las complicaciones de la lesión. Las fracturas de los huesos largos pueden secuestrar hasta 1000 mililitros, o sea, 1 litro de sangrado, provocando estado de choque. ¿Cuáles son un ejemplo de huesos largos? El fémur. Exactamente. Entonces, el ejemplo de hueso largo es el fémur. Y así como dijimos que la pelvis puede secuestrar de 3 a 5 litros, el fémur, simplemente el hueso, porque se fracture entre las estructuras de los músculos, puede albergar 1 litro. Vamos a pensar en un paciente que se fracturó la pelvis y se fracturó el fémur izquierdo y el fémur derecho. ¿Cuántos litros potencialmente puede secuestrar el paciente? ¿De 4 litros? Eso en la pelvis, ¿no? De 3 a 5 litros. 2 litros. Eso en los fémures. Es 1 por cada fémur. En total son de 3 a 5 litros de pelvis, más los 2 litros del fémur, me pueden secuestrar 7 litros de sangrado. Sin yo verlos, ¿eh? ¿Ya vieron lo complicado esto del trauma, chavos? Muy bien. ¿Quién me ayuda? ¿Quién es mi asistente? ¿Quién dice yo? ¿Nadie? Oh, valientes asistentes, chivo. ¿Qué onda, Fabi? ¿Abriste el micrófono? ¿Tú eres mi asistente o no? Sí, Perfecto, estamos de guardia tú y yo, Fabi. Lógico que yo estoy dormido porque es noche y Fabi está de urgencias. Y llega esto. Me tienes que convencer, me tienes que describir qué es para levantarme y atender al paciente. ¿Cómo me lo describirías, Fabi? ¿Qué es lo que estás viendo en la pantalla? Pues paciente que presenta fractura abierta. ¿Y dónde está el hueso, Fabi? ¿O no es hueso el que se ve ahí abajo? Al lado ¿En de la dónde, sábana. acá? No. ¿A este de aquí? Ajá. ¿Crees que sea huesito?
Antes que nada, Fabi, ¿qué es lo que estás viendo aquí? ¿Un hueco, una raspadura? ¿Qué es? Un hueco, una herida. Exacto, o una herida. Ahora yo te preguntaría, ¿en dónde, Fabi? En la rodilla. Bueno, que abarca de parte de la Esta parte de aquí, ¿qué es? ¿Cómo se llama esta región de aquí? ¿El muslo o no es el muslo? Sí. Entonces, es una herida en el miembro pélvico, en la cara interna del muslo, que corre hasta dónde, Fabi. Hasta la rodilla. La rodilla yo creo que queda acá arriba, mujer. Ajá. Y Esto ya es pierna, es tercio proximal de la pierna. ¿Qué más me describirías? ¿Qué más ves? hemorragia. Ok. Hemorragia. ¿Cómo se dice? Pues se puede observar músculo y Exposición de músculo, muy bien. De huesos aquí abajo, ¿ve? huesos. Y estabas bien, aquí la presencia de músculo. Y hay pérdida del tejido, ¿ya viste? No se ve nada aquí en el hueco. Ajá. Como enfermera, ¿qué harías tú, Fabi? Pues controlar la hemorragia. Y la letra A y la letra B, ¿dónde la dejaste, mujer? Bueno, sí, del ABC. Ah, ¿verdad? Primero. ¿Se acuerdan que siempre les dije que nunca se vayan por las heridas grandotas? Váyanse siempre por el A, B, C, D y E. Y lo que te pasó a ti, Fabi, nos pasa a todos, ¿eh? Siempre vámonos por la herida, vámonos por la sangre. Y no, tenemos que ver si me está respirando el paciente, si trae otra cosa, y ya después voy a ver la letra C. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien, Fabi. Perfecto, chavos. Tenemos que identificar las lesiones musculoesqueléticas graves. Son fracturas por encima y debajo del diafragma. Pregunta, ¿cuál es la relación anatómica para definir lesiones torácicas y lesiones ventrales? El diafragma. Las lesiones musculoesqueléticas graves implican impactos graves del organismo. Hemorrágicas, fracturas pélvicas inestables, fracturas abiertas de fémur o fractura abierta de cualquier hueso. Lesión por aplastamiento, insuficiencia respiratoria, si cae en tórax, depende en qué cavidad sea el aplastamiento. Y el síndrome compartamental nos genera el embolismo graso o las fracturas de huesos largos. Chavos, ¿quién me puede describir qué entendieron por síndrome compartamental? Creo que es otro término que no revisaron, ¿verdad? Igual que Piplón. Vamos a ver ahorita más adelante. Hay una evaluación primaria y reanimación del paciente. Ya agarré a Fabi ahorita. ¿Quién me quiere ayudar con esta imagen? ¿Quién me ayuda, chavos? Jenny, ¿estás por ahí, mija? Y a todos se les va el micrófono en este momento, ¿verdad? Bueno, jóvenes, si se dan cuenta en esta imagen, observamos paciente
que tiene lesiones en qué parte, en el brazo derecho. Se observa una deformidad de la extremidad e incluso una elongación, y vean cómo el codo se ve más abajo de su estructura porque lógico aquí perdió estabilidad. Vean la mano del guante que está sosteniendo esta parte de la extremidad porque probablemente hay que una fractura. Si se dan cuenta, esta imagen es tomada de un soldado del ejército y como este manual era de los gringos, es de un soldado gringo, y vean cómo es una lesión causada por una explosión a raíz de granada. ¿Sale, chavos? ¿Qué atención le voy a dar a este paciente? La letra A, la letra B, C, D y E. ¿En dónde voy a tener involucrado el músculo esquelético en estas letras? Desde la circulación y también en la exposición va a estar el músculo esquelético. En este caso tenemos otro paciente que tuvo un trauma tanto en la pelvis como en la pierna izquierda, pero vean que la derecha no trae nada de heridas y aún así es el primero que se está atendiendo y se atiende porque el compromiso lo tiene aquí arriba en la parte de la cadera y al hacer tracción la parte vascular ya queda controlada. ¿Sale, jóvenes? Muy bien, chavos. Clasificación de las lesiones. Tengo el esguince, tengo una luxación, tengo una fractura y tengo una fisura. Lógico que esto se lo voy a preguntar y se lo voy a dejar para que lo lean y lo estudien. Muy bien. Las luxaciones. Tenemos luxaciones de hombro, de codo, de cadera, de rodilla, de tobillo, subastrágala, que es la parte que está por debajo de la pierna, y con el piecito, ¿sale? Tenemos luxaciones del hombro, tenemos luxaciones comunes en los huesos de los dedos de la mano, luxaciones de rodilla, observen cómo se ve esa rodillita luxada, y por supuesto, luxaciones distales de la pierna. ¿Qué se observa aquí, jóvenes? ¿Qué ven como características de la pierna? Bueno, pues ahí ¿qué es lo que se ve? Se ve un compromiso vascular, una ingurgitación revascular de los vasos, perdón, y esto es causado porque hay un desplazamiento de los huesos que está condicionando un mal drenaje y una mala llegada de líquidos o de la sangre a la porción distal. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Alinear y reducir la articulación para que tengamos una adecuada vascularidad. Adelante. ¿Sí? Ok. Tenemos ¿qué es lo que tenemos que hacer ante una deformidad? Inmovilizar. ¿Y qué vamos a hacer? Realineación de la extremidad, y eso se lo voy a enseñar el día martes, cómo identificar la articulación proximal, la articulación distal, y cómo hacer tracción para poder generar una liberación de presión y mejorar la vascularidad del paciente. Hay que evitar la movilidad de la zona afectada con dispositivos de inmovilización. ¿Qué es esto? Colocar adecuadamente una férula, colocar adecuadamente una tracción, porque si la coloco mal, en lugar de mejorar, voy a empeorar a mi paciente. Tenemos que colocar una ferulización adecuada con el control del sangrado previo, la reducción del dolor y la prevención de las lesiones en partes blandas posteriores. En esta imagen, ¿quién se anima a abrir el micrófono? ¿Quién dijo yo? ¿Nadie? En esta imagen se observan... Yo. A ver, y entonces, ¿qué observas en la imagen, mija? Que tiene una herida en la rodilla izquierda y en la derecha está el músculo expuesto.
¿Crees por que debajo estas de la heridas, rodilla. crees que estas heridas hayan sido causadas por un cuchillo? Sí, Sí, ¿por qué y no por qué? más que por un cuchillo, siento que tal vez por un machetazo. Bueno, Ok, es que se entonces, ve que la herida no está, no es, o sea, no bien tiene, cortadita, ¿no? Bordes ajá, definidos. Ok, entonces será una herida contusa. ¿En qué región? ¿Qué región crees que estemos viendo? en pierna, por debajo de de la rodilla. Y Exactamente, las heridas están en las rodillas, ¿sale? Entonces, lo más seguro que el paciente cayó de manera directa sobre la rodilla, ¿estás de acuerdo? Y se sí, generó una herida contusa. ¿Podremos hablar de fracturas aquí? ¿Qué dirías tú? ¿Podríamos hablar de alguna fractura, Jessie? sí. ¿Qué elementos clínicos te podrían orientar para pensar en una fractura y de qué huesos pensarías la fractura? Eh, Puede, bueno, asumiendo que no fueron, que fue de una caída, yo creo que puede ser la fractura de tibia. Ok, podría ser una fractura de tibia en la parte muy cercana a la rodilla. Muy bien, ¿qué más? De la articulación. De la propia rodilla. La rodilla, recuerda que tenemos una rótula, que es la bolita que sentimos delante de la rodilla. Puede estar rota ese huesito. Y bueno, tendríamos. ¿Qué crees que el médico le vaya a pedir a este paciente para confirmar el diagnóstico? Radiografía. Exactamente, para buscar intencionadamente qué. Fractura. ¿Mandé? La fractura. Fractura. Para ver exactamente la fractura, para ver qué elementos óseos, o sea, de hueso, están involucrados. ¿Están de acuerdo? Muy bien, chavos. Muy bien, Jessy, gracias. Las fracturas expuestas requieren vendaje estéril, compresión para controlar la hemorragia, ¿sale? Y toda fractura expuesta la tengo que considerar que potencialmente infectada, ¿sale? Sí. Muy bien. Perfecto, Profe, chavos. Adelante, adelante. ay, perdón, quería preguntarle que, bueno, ¿por qué infectada o cómo? Normalmente las fracturas expuestas, el hueso que sale al exterior, cuando nos fracturamos en tierra, en polvo, en pasto, donde hay muchos microorganismos. Difícilmente me voy a fracturar de una fractura expuesta en quirófano. ¿Estás de acuerdo? Entonces, toda fractura expuesta se considera séptica por haber estado en contacto con el medio. ¿Sale, Ok, Axel? sí, gracias. Muy bien. En la evaluación secundaria, ¿qué vamos a evaluar al paciente? Siempre mecanismo de lesión. Quiero saber cómo se fracturó esa tibia. ¿Será diferente el trazo de fractura de un güey que estaba jugando fútbol y le dan una patada en la tibia? ¿O al paciente que iba en la patineta y lo atropellan? ¿O al paciente que brincó del balcón de la novia y se fracturó?
¿Creen que cada mecanismo de lesión va a condicionar una fractura diferente? Sí. Claro que sí, entonces es importantísimo por personal de enfermería determinar el mecanismo de lesión. Lógico saber si padecen de alguna enfermedad del paciente, algún antecedente patológico, explorar de cabeza a pies al paciente, hacer una historia clínica con la mnemotecnia amplia, la exploración de la piel, de la función muscular, el estado circulatorio, la integridad esquelética ligamentosa y por supuesto un estudio de rayos X para determinar si hay fractura. Dense cuenta cómo en esta radiografía de aquí se observa el trazo de fractura, ¿ya lo vieron? Pero vean en la lateral cómo se observa que el hueso se fue hacia adelante y que está desplazado. ¿Sí, chavos, o no? Sí. Muy bien. Denme medio segundito, chavos, no se vayan. Segundito. Ok, jóvenes. ¿Cómo vamos a evaluar las extremidades? Las extremidades tenemos que evaluarlas en la evaluación primaria. Y en la evaluación primaria, ¿qué es lo que voy a evaluarle? Tengo que identificar lesiones que ponen en peligro la vida del paciente. ¿Qué lesiones, chavos, del músculo esquelético pueden poner en peligro la vida del paciente? ¿Quién me dice, chavos? Profe, por favor. ¿Qué tipo de lesiones musculoesqueléticas me pueden poner en peligro la vida del paciente? Donde esté comprometido el sistema circulatorio como las arterias, o lesiones potenciales de extremidades que comprometan, por ejemplo, a una amputación, fracturas femorales. Ok, entonces son fracturas expuestas que traen un compromiso vascular. Muy bien, vamos en la evaluación secundaria a identificar lesiones que ponen en peligro la extremidad. ¿Qué creen? ¿Qué tipo de lesión me puede poner en peligro la extremidad? O sea, que requiera amputación. Que haya pérdida ay, Va bien, va bien. de la anatomía, o sea, Ok, ajá, de la lesión anatómica. que no haya una continuidad de la parte afectada. Ok, entonces, que haya algo comprometido de la anatomía o hay algún pérdida del tejido, ¿no? ¿Es a lo que te referías? Ajá, sí. ¿Sí o no? Sí. Perfecto, muy bien, vamos bien entonces. Muy bien, chavos. Entonces, tenemos que ver sistemáticamente cómo, con el fin de identificar cualquier tipo de otra lesión musculoesquelética. ¿Qué es esto? Si el paciente trae una fractura del fémur, no me tengo que quedar viendo solamente el fémur. Tengo que pensar qué otras estructuras se me pueden afectar. ¿Qué dirían ustedes? Las estructuras continuas a esta parte del... Ok. Y entonces, ¿cuáles crees que puedan ser, si tengo fractura del fémur, qué otra estructura puede estar, ¿cómo se llama? Comprometida?
No sé si esté bien, pero puede ser la parte pélvica y en la parte del... Puede ser la pelvis, porque se articula el fémur en la pelvis, y donde se articula está formando la famosa llamada cadera, ¿sí o no? Ujú. Entonces, así es como tenemos que ir viendo todo esto. ¿Están de acuerdo? Muy bien, chavos. En la inspección, ¿qué le voy a inspeccionar a esa extremidad que está comprometida? ¿Qué le voy a inspeccionar? Color, perfusión, la deformidad, o sea que no está conservada la forma. Normalmente las extremidades, ¿qué forma geométrica tendrán? ¿O ustedes qué podrían decir? Un fémur o una pierna, ¿qué tipo de forma geométrica tendrá, chavos? ¿Cilíndrica? Cilíndrica, tiene una base, tiene un techo y en realidad no tenemos cuatro caras, es en realidad una parte circular. ¿Están de acuerdo? Muy bien, vamos a ver la forma, vamos a ver el compromiso de la superficie, si hay heridas, hay que ver si está hinchado, si está edematizado, si hay cambios en la coloración. La coloración de una extremidad, ¿por qué se puede dar, chavos? ¿Por qué una extremidad puede estar comprometida o la coloración que nos indica? Que está o no recibiendo flujo sanguíneo. Perfecto. ¿Y eso con qué lo puedo corroborar o lo puedo garantizar? Con ¿Cómo? el llenado capilar. Muy bien. ¿Con qué más? La La coloración. coloración. Perfecto, la coloración. ¿Qué más? La temperatura del La tejido. temperatura, excelente. Entonces ya vieron cómo entramos con la letra C, pulso, llenado capilar, temperatura, para evaluar la extremidad. ¿Están de acuerdo? Y por supuesto tengo que identificar los sitios de hemorragia para cohibirlos. A mí me encantaría poderles dar otra plática más de heridas y control de hemorragias para saber cómo contenerlo, pero el día martes a ver si nos da tiempo, si la maestra de inglés no sale tarde, a ver si podemos ver vendajes y podemos ver compresión de heridas. ¿Sale, chavos? Le corremos 5 minutos ahora antes, profe. Por favor, no, no es cierto. Pero bueno, lo checamos. ¿Sale, jóvenes? Muy bien. ¿Qué tenemos que hacerle a la extremidad? Hay que palparla. Vamos a tener función sensorial, saber cómo siente, si siente en la pierna. Podemos hacerle piquetitos, raspones, para saber cómo está conservado los nervios. Si va a haber un dolor al movimiento. Si hay dolor al movimiento, ¿en qué tendría que pensar, jóvenes? ¿Qué me estará diciendo el paciente si tiene dolor al movimiento? ¿Alguien? ¿Qué posibilidad puede existir para que haya dolor al movimiento de la extremidad? Artritis. Artritis, pero estamos en trauma. No estamos viendo pacientes crónicos. ¿Por qué puede haber dolor en el trauma en un paciente? Por fractura. Principalmente una fractura. Para saber si un paciente está fracturado, ¿qué datos clínicos puedo encontrar o tengo que buscar intencionadamente? Pérdida de la Inflamación. continuidad de un eso. Eso normalmente lo vemos en radiografías, Gris. ¿Sale? Pero clínicamente, ¿qué veo en el paciente fracturado? ¿Mandé? Deformidad. Deformidad.
Deformidad, muy bien, ¿qué más? Edema. Edema, muy bien, ¿qué más? ¿Dolerá o no dolerá? Sí. Sí. Duele y duele un chingo, ¿sí? Entonces va a haber dolor en el paciente, va a haber inestabilidad. Si me fracturo, pues voy a poder mover lo que está bien, lo que está fracturado se va a quedar colgando, ¿están de acuerdo? Va a haber inestabilidad, va a haber dolor y va a haber crepitación. ¿Qué es la crepitación? ¿Se acuerdan que les dije? ¿Qué es la crepitación, jóvenes? ¿Nadie? No sean así, ya me doy cuenta que no ponen atención en clase, chavos. ¿Era la desviación del hueso? ¿Con el movimiento No, del hueso? no. Es el sonido que se genera. ¿Cuándo qué? El sonido se genera cuando qué pasa. Los huesos rozan. Cuando está roto el hueso y las extremidades rozan. Si está fracturado aquí y yo le aprieto, se ha escuchado un crack, crack, ¿sale? Les dije que sintieran una bolsita de arroz que tengan en casa y presionen así con los dedos y ese tronidito que hace la bolsa de arroz, así se siente una crepitación de un hueso chico mediano. Un grande pues se va a escuchar mucho más fuerte y se va a sentir más fuerte, jóvenes. ¿Sale? Muy bien. Esta tablita que les dejo aquí, chavos, nos dice el tipo de lesión que hay y qué lesión puede estar asociada a la lesión que ya tenemos diagnosticada. ¿Sale? Lógico que lo van a tener que aprendérsela, porque de aquí pues voy a sacar unas 2 que 3 preguntitas, chavos. ¿Están de acuerdo? Conste que ya les estoy diciendo de dónde voy a sacar las preguntas. Para que no digan, ay, profe maldito, saca preguntas regachas, bien locas. ¿Sale, jóvenes? Muy bien. En los pacientes con traumatismo musculoesquelético, el estudio de elección, ¿cuál será? ¿Rayos X? Los rayos X. Los rayos X, ¿qué ventajas tendrán sobre otros estudios en el paciente politraumatizado o policontundido? Son más rápidos. Son más rápidos, ¿por qué? Bueno, y también se pueden realizar, o sea, sin necesidad de movilizar al paciente. Perfecto, entonces no tengo que movilizar al paciente a una tomografía o a una resonancia magnética y lo puedo llevar de rayos X, los rayos X, al cubículo de choque para obtener la imagen. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Me puede dar lesiones múltiples el paciente que está chocado o hemodinámicamente inestable, no lo tengo que movilizar, y el paciente que tiene deterioro neurológico, también le puedo aplicar el estudio. Dijimos pacientes con escala menor, de escala de coma de Gauss menor a 8, ¿qué requieren los pacientes? Intubación, ¿se acuerdan? Entonces, si al paciente lo tengo con déficit neurológico y requiere una atención, no tengo que llevarlo a tomografía y con una placa de rayos X puedo ver qué más tiene el paciente. ¿Están de acuerdo? En trauma, en el curso de ATLS, a los médicos nos piden que tengamos una secuencia de proyecciones de rayos X, que son cervicales, tórax, pelvis y algunas específicas. En su caso, para ustedes como enfermería, no requieren hacer una prescripción de rayos X. Pero sí tienen que saber, paciente que llega al trauma, le toca AP lateral de cervicales, AP de pelvis y AP de tórax.
¿Por qué se tomarán estos estudios de cajón? ¿Por qué creen que sean así como que los básicos, como los de a chaleco? Porque Para ver comprometen la vida del paciente. Porque si se encuentra- en las cervicales, el paciente con trauma, el más del 90% presentó ¿qué? Aceleración y desaceleración en la cinemática del trauma. Por lo tanto, hay que prevenir y corroborar que no haya un compromiso de cervicales. ¿Están de acuerdo? Por eso siempre la primera proyección que se pide en alguien con trauma, se pide siempre cervicales para descartar, y aparte que las cervicales, si no identifico una lesión de una manera temprana, puedo dejar al paciente cuadrapléjico. ¿Están de acuerdo, chavos, o no? Sí. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿O ya los aburrí, jóvenes? Muy bien. Entonces, sigamos Vamos bien, profe. con todo. Perfecto. Entonces, lesiones que ponen en peligro la vida del paciente. Síndrome de aplastamiento. Trauma de pelvis asociado a ¿qué? A una hemorragia. ¿Sale? También tenemos lesiones vasculares mayores, tenemos lesiones articulares, por supuesto las fracturas expuestas ponen en gran riesgo la vida del paciente, y por supuesto las amputaciones. En la amputación, ¿qué elementos creen que sean los relevantes para pensar que va a poner en peligro la vida del paciente? ¿Por qué se amputa una extremidad? Algunas veces puede ser por la necrosis del tejido. Entonces, cuando hay necrosis, decimos que el tejido es no viable. ¿Están de acuerdo? Imagínense en un paciente que lo atropella una pipa y en lugar de que la pipa le pase encima, lo agarra y lo arrastra 15, 20, 30 metros. Imagínense esas piernas cómo quedaron. ¿Quedarán viables? Pues por la fricción, por el golpe, por la cinemática, es poco probable que el paciente pueda conservar esas piernitas. ¿Es trágico el trauma? Sí, porque deja muchas limitantes a veces en los pacientes, pero bueno, ahora sí que alguien tiene que hacer el trabajo sucio en la atención de sus pacientes. No porque se nos haga el corazón chiquito, dejemos de atender a los pacientes, ¿no? ¿Queda bien aquí entendido esto, chavos? Pregunta de examen, jóvenes. Muy bien, chavos. Vimos en la clase pasada un poco de exploración de abdomen y de hueco pélvico. ¿Están de acuerdo? ¿Se acuerdan por qué habíamos visto de esta manera junta esto de pelvis y abdomen? ¿Alguien se acuerda? ¿Por qué lo veíamos juntos? ¿Nadie? Recordar que la pelvis pertenece a la parte inferior del abdomen y por su complejidad dijimos que era necesario valorar al paciente porque ahí secuestra de 3 a 5 litros y se nos puede morir al paciente sin detectar en dónde tiene esta lesión. ¿Sale, chavos? ¿Vamos bien hasta ahí o no? ¿O ya los mareé? Vamos bien. La neta, Todo bien. la neta sí ya, Vamos la neta bien. sí ya nos mareó, profe. Pero bueno, entonces en el trauma de pelvis hay fractura estable y fractura inestable. La estable cuando hay un solo sitio fracturado en todo el anillo pélvico. La inestable cuando hay dos o más partes fracturadas en el anillo pélvico o hay un desplazamiento de fragmentos.
Principalmente este tipo de lesiones de pelvis con fragmentos se observa mucho o más frecuente en los pacientes atropellados. ¿Sale, chavos? Por el tipo de cinemática del trauma. Aunque no crean, la cinemática del trauma es bastante importante en la atención, en la exploración y en la toma de decisiones del paciente. ¿Sale, chavos? Muy bien. Entonces decíamos que normalmente con la fractura de pelvis se asocia una lesión del sistema urinario hasta un 40%. Y retomamos una pregunta del examen pasado. Contraindicación absoluta para colocación de sonda Foley. ¿Cuál era, chavos? Fractura de pelvis. Fractura de pelvis, ¿sale? No se puede colocar una sonda Foley. ¿Sale, chavos? Muy bien. Cuando el paciente tiene una lesión del sistema plexo-lumbosacro, o sea, en la parte posterior de la columna, también está asociada a la trauma de pelvis. La hemorragia o ruptura de los plexos venosos y arteriales, también por fractura de pelvis. Datos clínicos, jóvenes. ¿Cómo identifico que un paciente tiene fractura de pelvis? ¿Se acuerdan de los dos signos que les enseñé? ¿Cuáles eran? ¿Signo de qué y qué? El de Turner. Cullen y Turner. ¿Y esos qué nos dicen? ¿Para qué eran esos? Cullen es periumbilical y Turner es en los flancos. Pero eso qué nos dice, ¿qué es periumbilical y en los flancos? ¿Qué se ve ahí? Un hematoma. Y el hematoma nos dice que hay una hemorragia retroperitoneal. Nada que ver con pelvis, ¿eh? Les dije que había dos datos clínicos, el signo de corista y el signo de pudor. ¿Sí se acuerdan o no? ¿Sí o no, chavos? No. Sí, maestro. Yo sí. Entonces, cuando había fractura de cadera, el paciente que tiene una lateroeversión, o sea, que gira el pie hacia afuera, tengo que pensar en fractura de cadera. O el paciente que se le gira el piecito hacia la línea media, decimos que tiene signo de pudor. ¿Sale, chavos? Son cosas sencillas que les ayuda a identificar muy rápido el dato clínico del paciente. ¿Sale, jóvenes? Muy bien. Entonces, cuando estábamos explorando, ¿a quién le exploré cadera de ustedes? ¿A nadie? No. No, ¿verdad? Ok. Normalmente nos subimos en el paciente y hacemos una compresión de arriba hacia abajo sobre las crestas ilíacas. A eso se le llama tracción, porque empujo la pelvis y veo si hay inestabilidad de la pelvis. Y también hago una compresión de afuera hacia adentro sobre las crestas ilíacas para ver si no hay una distracción, o sea, que hay inestabilidad para afuera o para adentro. ¿Sale, chavos? La hemorragia arterial, que es la otra situación o condición que nos pone vulnerables y en peligro la vida del paciente. En esta situación, jóvenes, lo primero que tenemos que hacer es identificar el sitio de sangrado. ¿Las arterias son superficiales o serán profundas, chavos? Profundas. Profundas. Entonces, ¿las heridas que tienen compromiso arterial serán superficiales o profundas? Profundas. Profundas. Por lo tanto, yo comprimiendo la arteria nunca la voy a detener. ¿Qué necesitamos para poder cohibir el flujo sanguíneo de una arteria?
taponearla. El famoso y el buen amigo llamado torniquete, que algunos satanizan al torniquete por no saberlo ocupar. El torniquete está permitido, chavos, solo y nada más si es un tratamiento transitorio, no definitivo. Si dejo el torniquete ahí mucho tiempo, ¿qué le va a pasar a la piernita? Va a perder flujo sanguíneo. Y pues Entonces se va a hacer isquémica y justamente se va a infartar esa piernita y no nos va a servir de nada. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, entonces el torniquete, como está en la imagen, vean aquí cómo está el torniquete negro, se aplica siempre y cuando tengamos el control y sea para prevenir la vida del paciente. Recordar la primicia en la atención del paciente: vida, función y estética. Prefiero un paciente vivo, aunque sea cojo, porque estoy poniendo sobre la vida la permanencia del órgano, ¿sale? Prefiero una pierna que se mueva, aunque esté cicatrizada, prefiero la función antes de la estética. Y bueno, ya hasta el último, si puedo atender a mi paciente y le dejo una herida bonita, que no se le vea para cuando quiera utilizar traje de baño, pues adelante, ¿no? Pero siempre la primicia quirúrgica es vida, función y estética. ¿Hasta ahí vamos bien, chavos? Sí. Perfecto, jóvenes. Compresión, el manejo de la hemorragia arterial. Compresión directa en la herida. Tenemos que canalizar al paciente para administrarle muchos líquidos y recuperar su nivel, su volumen intravascular. Que no se me choque el paciente. ¿Están de acuerdo? Y es lo que tenemos que buscar en la atención prioritaria de nuestro paciente, jóvenes. ¿Dudas, comentarios, objeciones, cambios al programa? Hablen ahora o callen para siempre. Ninguna, profe. Adelante, adelante. ¿Tienes alguna o dijiste no tengo ninguna, profe? No, ninguna. Perfecto, muy bien. Tenemos también síndrome por aplastamiento y quiero que alguien me investigue ahorita rapidísimo ahí en Google la definición de rhabdomiolisis. Dice que es la ruptura de los tejidos musculares que libera una proteína dañina en la sangre. Mioglobina. Ok. Y esa Y mioglobina que les voy a eso explicar. daña, Adelante, adelante. que daña los riñones y ya. Bueno, les cuento rapidísimo. El paciente que está expuesto a una compresión o un aplastamiento son los típicos pacientes albañiles que están trabajando en una construcción, se les viene para abajo la obra y al pobre paciente le cae la barda encima y le está comprimiendo los músculos. Esa compresión da un dato de isquemia muscular. La isquemia muscular nos va a dar reflejo va a liberar una proteína llamada, ¿cómo dijiste? Mioglobina. La mioglobina. Y la mioglobina, cuando llega a sentarse en la parte de los riñones, como es una proteína tan grande, los tapa y les causa insuficiencia renal aguda. Entonces, si yo les pregunto en el examen, indique el nombre de la proteína que genera o que es la causante de insuficiencia renal terminal en los pacientes por aplastamiento, ¿qué pondrán ustedes? Mioglobina. Mioglobina, perfecto. ¿Está entendido, jóvenes, o no? Sí.
Ok, perfecto, chavos. Vamos bien. Entonces, quiero que se aprendan la definición del término rhabdomiólisis. ¿Creen que se los voy a preguntar? Sí. Por supuesto que sí, ¿verdad? Ok, entonces se comprometen a revisar ese término de rhabdomiólisis. Sí, profe. Perfecto. Muy bien. Normalmente el manejo pues, son muchos líquidos, evitar a que esa proteína se asiente y sedimente y haga un tapón de los conductos de los riñones. Y es la manera en que vamos a tratar a nuestros pacientes, ¿sale? Muy bien. Regresamos a las fracturas expuestas. ¿Qué es una fractura expuesta? Es cuando sale el hueso que se rompió y rompe los tejidos de la piel y de los músculos y se expone al medio. Y dijimos, Axel, que toda fractura expuesta será considerada, ¿qué, chavo? Infectada. Infectada, ¿no? Entonces, en cuanto veamos una fractura expuesta, tengo que pensar que el paciente va a pasar a quirófano, a lavado quirúrgico, antibióticos y manejo de la fractura. ¿Sale, chavos? Aquí es como en el abdomen. Paciente con fractura expuesta, nunca lo vamos a atender en consulta externa. Siempre va a requerir una atención en hospitalización. ¿Queda entendido eso, jóvenes? Sí. Muy bien, perfecto. La fractura expuesta es más la lesión neurológica puede requerir o puede acabar en amputación. Imagínense, se sale el hueso, se salen los nervios, ¿qué va a quedar del bracito? Pues ya nada, o sea, si hay una lesión neurológica distal posterior a la fractura, aquí está el trazo de fractura y no tengo movilidad ni nada, el paciente, y aparte tiene un componente vascular pobre, lo más seguro que el paciente va a requerir cuchillo y amputarle la extremidad. Son decisiones quirúrgicas que se tienen que tomar sobre la vida del paciente. Lo que decíamos, ¿qué prefiero? Un paciente con su manita completita, pero con un problema muerto por un problema vascular, o prefiero un paciente amputado pero vivo. ¿Sale? Normalmente aquí entrarían las preguntas. Oiga, profe, ¿y si se corta el dedo, qué hacemos? ¿Lo echamos en agua? ¿Qué es lo que, qué es lo que se tiene, cuál es la recomendación, chavos, para reimplantar un dedo amputado por accidente? ¿Alguien se Que lo se sabe? tenga... ¿El protocolo? No, entonces no. Mantenerlo a una buena temperatura. ¿Qué es lo que normalmente te les recomiendan? Estoy con el familiar y el familiar tómala un machetazo y se corta un dedo. ¿Qué hacen con el dedito? Lo meten en hielo. Lo meten en hielo. ¿Y qué otra Ponen una recomendación bolsa dan y también? la bolsa se mete en hielo. Poner un torniquete del otro, en la otra parte del dedo. Ajá. ¿Qué más? Y Si lo quieren reimplantar ese dedito cortado, ¿cómo lo tengo que llevar al hospital? Para que tenga posibilidad de que se lo reimplanten. ¿Quién me apoya ahí? limpio y a una buena temperatura. ¿Y eso cómo es? ¿Lo llevo así en la manita y se lo llevo al doctor o qué pex? Me parece que se enjuaga con lo que tengas, se introduce en una bolsa y esa bolsa la introduces en una bolsa con una superficie fría, bueno, que esté frío, puede ser en una hielera con hielos. Oye, ¿y lo limpio con lo que tenga? Si tengo Bacardí, ¿lo limpio con Bacardí o qué onda? ¿Es alcohol? Agua. Ok. Ya. Sencillo, chavos. Se corta el paciente, agarro el dedo y muchos dicen, mételo en agua y luego lo pones en hielo. No se mete en nada porque el agua lastima los tejidos.
Si está el dedo cortadito, lo metemos en una bolsa seca y ahí entra el dedito. La cerramos muy bien y en otra, lo volvemos a meter en otra bolsa y esa bolsa que contenga hielo por la parte de afuera. ¿Sale? Y ahora sí nos vamos con el hielito, el dedito en las dos bolsas, sin contacto al agua, sin que se lastime más el dedo. Lo llevamos, lo ve el cirujano y ven si pueden reimplantarlo. ¿Sale, chavos? ¿Dudas? No. No. Perfecto. Entonces, el paciente con fractura expuesta o amputación traumática, la atención, Fabi, será A, B, C, D y E. No porque vea la pierna ahí sangrando, ¡ah, la pierna! No. Vía aérea, ventilación, circulación, signos vitales, signo neurológico, exposición. ¿Sale, Fabi? Sí, doc. Controlamos la hemorragia, reponemos líquido, inmovilizamos, manejamos el dolor, le damos antibiótico de inicio y por supuesto pasa a quirófano. ¿Sale? Bien, chavos, ¿vamos bien hasta ahí? El día martes les enseñaré a hacer reducciones para que sepan cómo inmovilizar a los pacientes. La clasificación de Gustilo-Anderson es puramente mera cultural y esta clasificación la utilizan más los médicos e incluso el médico que la ocupa más, el médico ortopedista. Ahora sí, para los que no lo oyeron, aquí se los dejo el síndrome compartamental. ¿Qué contenían los músculos? O bien, ¿qué capitas contienen o mantienen a los músculos? Las fascias. Las fascias. Entonces, las fascias, dense cuenta que nos segmentan a los músculos como en pequeños departamentos. ¿Ya lo vieron? Aquí hay un departamento, aquí hay otro departamento un poco más grande, y las fascias dividen a cada grupo muscular. Entre las fascias hay arteria y venas. ¿Ya las vieron? Y esto es un tramo de la tibia y del peroné. Entonces aquí estamos viendo músculos de la pierna. Cuando el síndrome compartamental, en lugar de que la presión sea de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera, genera una presión tan importante que los vasos sanguíneos se tapan y baja la circulación. Para identificar el síndrome compartamental, tengo 5 P's. La primera es pain. En inglés, pain, ¿qué significa? Dolor. 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 Entonces, la primera es dolor. La segunda son parestesias. ¿Quién me busca la definición de parestesias ahí en Google? Sensación de hormigueo o pinchazón generalmente temporal que suele producirse en brazos, manos, piernas o pies. Ok, entonces sensación es para las famosas hormiguitas. ¿Están de acuerdo? Entonces sentimos adormecimiento de la extremidad. Viene otra P, paresias. Busquen la definición de paresias. Disminución de la fuerza de los músculos con limitación del rango de movimiento voluntario. Entonces la paresia es como el bracito de Woody, ¿no? De Toy Story que se nos cae. ¿Están de acuerdo? Entonces cuando hay falta de fuerza, parestesia, sensación de hormigueo y paresia cuando no lo puedo mover. ¿Sale? Tenemos también sensación de presión en la extremidad donde está pasando el síndrome compartamental. Y por último, tenemos la pérdida de pulsos. ¿Sale, chavos? ¿Creen que yo les voy a preguntar las 5 P's del síndrome compartamental? Sí. Sí. Por supuesto, y más todavía que no lo investigaron, ¿no?
Claro que les voy a repetir esa pregunta. Muy bien. Manejo. Hay que retirar todos los vendajes o yesos que nos estén causando síndrome compartimental. Hay que hacer una fasciotomía, cortar la fascia para que se libere la presión de las fascias, las que traía muy metidas este Oscar, las fascias profundas, pero aquí no hay profundas porque es de extremidades. ¿Sale? Entonces vean cómo se observa un brazo que tiene síndrome compartimental y es acondicionado por un yeso. ¿Qué van a hacer aquí? Van a cortar sobre la piel y vean cómo se genera. Se abre los tejidos para liberar la presión y al liberar la presión, ¿qué creen que le pasa a los vasos sanguíneos? Empiezan a fluir otra vez y empiezan a reperfundir los tejidos y empieza a vivir de nuevo ese bracito. ¿Sale, chavos? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Objeciones? ¿Todo bien, chavos? Todo bien. Y por ejemplo, Perfecto. si se tiene un síndrome compartimental en el área de pelvis y puede ser cabeza de fémur. Recordar que síndromes compartimentales únicamente nos dan en extremidades. Exactamente, Entonces, nunca en cavidades. Si solo es una... Bueno, ¿qué pasa cuando es una fractura pero no es abierta de fémur y pelvis? Que nos pueda, si es una fractura cerrada de fémur, hay que atender la de fémur, y si también hay de pelvis, se atiende la de pelvis, se reducen las dos de manera quirúrgica. ¿Sale? Aquí el chiste en trauma es identificar la lesión, el trazo, porque el tratamiento lo tenemos definido. Si hay fractura, se va a quirófano. ¿Estás de acuerdo? Pero aquí lo importante es sacar el diagnóstico del paciente. ¿Vale? Ok, jóvenes. Las lesiones musculoesqueléticas pueden volverse una amenaza para la vida y para la extremidad, siempre y cuando no las estemos identificando de manera oportuna o a tiempo. ¿Sale? Entonces, ese tiene que ser nuestro objetivo, identificar las lesiones a tiempo y de manera oportuna para que no acaben en una amputación. ¿Sale, chavos? El objetivo principal del trauma musculoesquelético, ¿qué es? Identificar las lesiones que ponen en peligro, la vida y la extremidad. La mayoría de las lesiones son diagnosticadas y manejadas en la revisión secundaria. La inmovilización temprana de las fracturas y las luxaciones pueden prevenir serias complicaciones y limitar las secuelas tardías. ¿Qué significa una secuela? Que si el paciente por eso no va a mover el bracito, la vamos a limitar y podemos darle un mejor pronóstico de vida y de atención al paciente. ¿Sale, chavos? Reconocer y manejar de manera rápida lesiones arteriales, síndrome compartimental o compartimental, fracturas expuestas, lesiones por aplastamiento y fracturas por luxaciones. Muy bien, chavos, dudas, comentarios, objeciones, cambios al programa. Hablen ahora o callen para siempre. No. Vientos, entonces